busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego. Sin miedo, tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron, con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Hola, Ulises, ¿cómo andan? Me agarran acá, conversando un poquito con ustedes sobre la diversidad cultural o el Día de la Diversidad Cultural que se conmemoró en el día de ayer. Lo que sonaba recién es Anita Tijoux, ¿sí? Es una cantante mexicana de raíces, que tiene algunas raíces ancestrales de nuestros pueblos originarios y tiene ese tema que se llama Vengo, ¿sí? A ver, ¿para qué estamos acá hoy o qué estamos haciendo hoy? Bien, yo hoy voy a hacer un video sobre una fecha que se conmemoró ayer, que es el Día de la Diversidad Cultural. Ustedes me dirán qué es el Día de la Diversidad Cultural o por qué tenemos que... ¿Qué pasó, digamos? El Día de la Diversidad Cultural es un día que hace más o menos aproximadamente unos años cambió su denominación. Durante el resto de la historia, desde 1492 para acá adelante, este día se había celebrado o se conmemoraba o se lo recordaba como el Día de la Raza. Un error garrafal a todas luces, digamos, porque está comprobado científicamente por antropólogos, historiadores, que el día de la raza, digamos, en el género humano no existe, digamos. Puede haber variantes o puede haber mestizajes, pero raza hay una sola, digamos, y son los homínidos, que somos nosotros los seres humanos o los Homo sapiens. Entonces, no hay razas, no hay razas que nos diferencien, simplemente son mestizajes o adaptaciones del cuerpo a determinados ambientes, ¿sí? Entonces, el Día de la Raza sirvió durante muchísimos años para plantear, ¿sí? Para plantear de alguna manera un posicionamiento político donde primaba una sociedad por encima de la otra. Es decir, donde la religión católica, donde el eurocentrismo habían sometido a los pueblos que vivían aquí antes de 1492. El 12 de octubre, en teoría, es la fecha en que Cristóbal Colón llega a lo que luego se denominó América. América ya contenía millones de habitantes antes de la llegada de Colón y era un continente que en algunos lugares tenía un nombre propio. Por ejemplo, la nación Cuna, que denominaba a América como Aviala o tierra en plena madurez. Entonces, cuando el europeo llega aquí, se encuentra con los millones de habitantes que había en este territorio. Bueno, lo va a colonizar. La colonización va a ser sumamente violenta y va a imponer sus manera de comprender el mundo, sus formas de comprender de comprender los procesos sociales. Va a imponer una política, va a imponer una forma de Estado, va a imponer
una economía, y eso va a tener como resultado prácticamente la desaparición de la mayoría de los habitantes americanos antes de la llegada de Colón. Hay que pensar que América tenía millones de habitantes, como yo les decía antes, que las naciones, por ejemplo, las naciones aztecas o las naciones del Tahuantinsuyo, aquí en la zona de los Andes, tenían millones de personas viviendo en ciudades organizadas bajo un sistema que todavía no sabemos si era un estado, pero no a la europea, sino que era una forma estatal sumamente distinta. Pero bueno, más allá de eso, cuando Colón llega aquí y establece de alguna manera, o se empiezan a establecer las invasiones a territorio americano, es un 12 de octubre. Entonces es esa fecha la que de alguna manera durante muchísimos años se llamó o se conmemoró como el Día de la Raza, y era básicamente la idea de esta fecha, y de llamarla así, era básicamente esta lógica de una imposición de una raza sobre la otra. Después, tiempo después, obviamente vamos a empezar a estudiar y nos vamos a dar cuenta que no existen razas, pero sí tenía esta idea o esta lógica, una forma de razonar que presuponía que el europeo se encontraba por encima de los pueblos originarios. Ustedes me veían hace un ratito con una bandera, ¿sí? Cuando desde hace unos años esta fecha se cambió o se modificó de nombre y pasó a llamarse Día de la Diversidad Cultural, una de las símbolos que van a aparecer es esta bandera, que ustedes me dirán qué es esa bandera. Esta bandera se llama huipala, ¿sí? La huipala es una bandera que se adoptó durante muchísimos años y que se viene adoptando sucesivamente hasta el día de hoy, que tiene muchos colores encuadrados, unidos, cosidos, y que tiene un sentido, un significado, ¿sí? Esta bandera antes no se usaba como bandera, sino que era más bien un emblema de los pueblos de la zona andina, es decir, de la zona de Bolivia, Perú, norte de Chile, norte de Argentina, y este emblema, ¿sí?, de alguna manera significaba que cada uno de los cuadraditos era una nación que pertenecía a el estado del Tahuantinsuyo, que era el estado inca, y que todos juntos conformaban un todo. ¿Se entiende? Esta bandera, cuando años atrás se modifica el Día de la Raza y pasa a denominarse Día de la Diversidad Cultural, adquiere un sentido debido a que es una bandera que propone desde su concepción misma una vida en diversidad, o una unión en diversidad. La huipala, conformada por cada uno de esos cuadraditos de colores que yo les mostraba recién, ¿sí?, como se ve aquí, cada uno de estos cuadraditos de colores conforma la bandera completa. Es decir, cada uno de esos cuadraditos conforma un todo. Cada nación del estado del Tahuantinsuyo conformaba el Tahuantinsuyo. ¿Qué es el Tahuantinsuyo? Era esta especie de estado, ¿sí?, que existía en la zona de los Andes antes de la llegada del europeo. Esta bandera adquiere un sentido a partir de esta recomposición de la fecha, debido a que, bueno, deja de llamarse Día de la Raza por una cuestión obvia de que había un error, digamos, hay un error, los humanos no tenemos raza, y además
que era una fecha que en ese sentido terminaba siendo una fecha profundamente violenta y que no reconocía casi que nada de los pueblos originarios. Es decir, suponía el triunfo del europeo sobre los pueblos originarios y conmemoraba una fecha que básicamente para los europeos era muy importante porque le había permitido, ¿sí?, anexar nuevos territorios, pero que olvidaba cuáles eran los derechos de los pueblos que habían vivido aquí en América y que durante muchísimos años se los esclavizó, se los hizo trabajar en condiciones totalmente infrahumanas, se los asesinó a partir de los diferentes invasiones, se les cambió la cultura. Imagínense que ellos tenían un idioma y no lo podían hablar, no podían escribir en su lengua, tenían que esconder esos antecedentes culturales. Entonces, esa fecha del Día de la Raza, cuando se modifica y se pasa a denominar Día de la Diversidad Cultural, de alguna manera propone otra cosa, digamos, y está proponiendo que claramente América es un pueblo diverso, que nosotros en nuestra sangre seguramente llevamos algo de los pueblos originarios, y además de eso es que también hay otros pueblos que han sido olvidados y que han hecho parte de la construcción de este continente. Cuando el europeo invade América y se queda con gran parte de las riquezas, está el Cerro Rico de Potosí, que prácticamente fue agujereado entero para sacar toda la plata que había en él, en la zona de Bolivia. Cuando todos esos recursos se van y los pueblos originarios se empiezan a morir debido al desgaste físico de las horas de trabajo a niveles infrahumanos, y el europeo se queda sin mano de obra, empieza a traer a los afrodescendientes. Es decir, se empiezan a comprar esclavos en África y se los trae encarcelados en barcos, atados con cadenas, aquí a América. Estos pueblos afro van a trabajar en plantaciones de café, plantaciones de cacao, plantaciones de azúcar, y van a constituir el grueso de la población de una cantidad de países. Brasil va a tener un enorme contenido afro en su población y lo sigue teniendo. En Uruguay pasa lo mismo. Aquí en Argentina menos, pero durante muchísimos tiempos había grandes cantidades de personas afrodescendientes viviendo aquí, y que habían sido traídos, esclavizados. Todo lo que es la zona del Caribe, lo mismo. Entonces, el continente, si uno lo piensa, no es un continente como muchas veces a nosotros nos han dicho, que nosotros venimos o descendemos de los europeos. Sí, puede ser que haya una descendencia europea en nuestra sangre, o en nuestro apellido, o en nuestro nombre. Aquí en Argentina, quizás esa situación es un poco distinta. ¿Por qué? Porque Argentina tuvo un fuerte influjo inmigratorio a fines del siglo XIX y principios del siglo XX desde Europa. Y que ese fuerte influjo inmigratorio le dio al país gran parte de la población, digamos, que habita hasta el día de hoy. Pero ese influjo europeo se mezcló con los hijos de los criollos que vivían aquí, que probablemente tengan una ascendencia originaria, se mezcló con los hijos de los afrodescendientes que vivían aquí, y entonces no es que estamos tan vinculados con Europa y desvinculados con lo que había antes aquí, sino que es una mixtura. Y por eso yo traje hoy esta banderita, y es porque somos una mixtura que conforma un todo. Esta bandera tiene un sentido, y ese sentido que le dieron en su momento los pueblos del Tahuantinsuyo es
la de que todos conformamos un todo, unidos, ¿sí? No hay una diferencia, sino que son todos iguales. Fíjense, lo único que cambia es el color, pero son todos iguales, son el mismo tamaño, cosidos uno al lado del otro. Los pueblos del Tahuantinsuyo con este emblema representaban la unión y la convivencia. Nosotros tenemos que aprender a vivir en unión y en convivencia, y ese es el sentido un poco que se le ha dado a esta fecha, al Día de la Diversidad Cultural, y donde conmemoramos muy fuertemente, ¿sí? Básicamente, tanto la llegada del europeo, ¿sí? Que desde mi punto de vista es una invasión, pero es desde mi punto de vista. Ustedes pueden pensar lo que quieran, ya lo saben. Pero, así como yo pienso que es una invasión, además, también tenemos que pensar en qué pasó con los pueblos que vivían aquí, en qué pasó con los que vinieron luego, y en qué pasó con los que vinieron luego pero esclavizados, ¿sí? Entonces, hacemos un repasito como para que nos quede más o menos firme todo y ya terminamos. Y es que el 12 de octubre, durante muchísimos años, se conmemoró el Día de la Raza. El Día de la Raza, como yo les decía hoy, además de negar los crímenes cometidos contra los pueblos originarios y los pueblos africanos que fueron traídos esclavizados, y que suponía que la raza, que sabemos que no existe, pero la raza europea había obtenido un triunfo en esta invasión. Eso se conmemora el 12 de octubre a partir de que Colón llega a América, ¿sí? Luego ese día fue modificado, se cambió, es decir, se dejó de celebrar el Día de la Raza y en el año 2010 se cambia al Día de la Diversidad Cultural y trata de salvarse mediante ese cambio. De alguna manera trata de salvarse esta situación de por lo menos reconocer a los pueblos originarios y darles algún tipo de entidad en esta nueva o en esta nueva fecha, ¿sí? Y además de reconocer los pueblos originarios, reconocer también los pueblos afro que habían sido traídos esclavizados. Ahí es donde cobra sentido de vuelta aquí en Argentina. En otros países se usa hace muchísimos años y es prácticamente parte de las banderas oficiales, que es la bandera, el huipala, que como yo les expliqué hoy, tiene un sentido de comunidad o de convivencia en lo diverso, ¿sí? Y bueno, yo ahora voy a cerrarles el video. Arrancamos con una canción y vamos a terminar con un breve escrito del autor Eduardo Galeano, ¿sí? La ciudad sagrada. Huiracocha, que había ahuyentado las tinieblas, ordenó al sol que enviara una hija y un hijo a la tierra para iluminar a los ciegos el camino. Los hijos del sol llegaron a orillas del lago Titicaca y emprendieron un viaje por las quebradas de la cordillera. Traían un bastón. En el lugar donde se hundiera al primer golpe, fundarían un reino. Desde el trono actuarían como su padre, que da luz y claridad y calor. Derrama lluvia y rocío y empuja las cosechas, multiplica las manadas y no deja pasar un día sin visitar el mundo. Escalaron cumbres y atravesaron correntadas, mesetas. Todo lo que sus pies tocaba se iba transformando. Hacían fecundas las tierras áridas, secaban los pantanos y devolvían los ríos a su cauce. Al alba los escoltaban las ocas y al atardecer los cóndores. Por fin, junto al monte Guanacauri, los hijos del sol hundieron el bastón. Cuando la tierra lo tragó, el arcoíris se alzó en el cielo. Entonces, el primero de los incas dijo a su hermana y a su mujer: convoquemos a la gente. Entre la cordillera y la puna estaba un valle cubierto de matorrales. Nadie tenía casa. La gente vivía en agujeros y al abrigo de rocas, comiendo raíces, y no sabían tejer el algodón ni lana para protegerse del frío. Todos lo siguieron, todos le creyeron, por los fulgores de su palabra y de los ojos. Todos supieron que los hijos del sol
no estaban mintiendo y los acompañaron hacia el lugar donde los esperaban, la todavía no nacida gran ciudad de Cusco. Les mando un abrazo y este video tiene como sentido, como yo les decía hoy, volver a recuperar la memoria sobre los orígenes de nuestro continente, que no es tan europeo como muchas veces nos han dicho, sino que tiene raíces profundamente indias o raíces profundamente originarias, para ser correctos, y raíces profundamente afro que durante siglos han sido silenciadas y que es necesario volver a traer a la vida. Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano, a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia. Y abrimos así nuestros brazos tan encadilados y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros. Vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar